Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, sí se escucha. Muy bien, muy bien. ¿Cómo les va? ¿Disfrutando su sábado de encierro? Así es, prof, no debe ser. Como debe ser, ¿verdad? Encerraditos. No, qué feo, oigan. ¿Y usted qué tal? Pues, pues aquí, preparando la clase, eh, viendo qué iba a dar el día de hoy, un ratito. Y pues viendo pendientes también de otras cosas. Hasta ayudando aquí a las sobrinas con la tarea, ya saben. Eso de que andan ahorita con sus clases en línea, ya me agarraron de su chalán. Que ayúdame aquí, que configúrame acá, que no sé qué, y así de, no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué tengo que yo sufrir estas consecuencias? Y eso que son mis sobrinas, imagínense. No, 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 qué feo. Claro. Uno que es ingeniero y los tiene que ayudar. Uno que es ingeniero, oigan, y lo toman a uno de todólogo, ¿no? Piensan Así que es. que ya por ser todólogo ya no, más bien por ser ingeniero ya piensan que todo uno lo puede hacer, ¿no? Así de, no, bueno. Ahora, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Ayer me manda un mensaje una de ellas como a las 11 de la noche, que su celular ya se le había puesto bien loco. Yo me quedé así de... ¿Y? ¿Para qué le mueves? Digo, pues ¿para qué la usas? No, no la uses. Y ya lo único que le dije, ah, ya duérmete, no, ya es muy tarde. Eso fue todo lo que le dije. Pero bueno, qué cosas. Bueno, pues ya más o menos veo que ya se están conectando un poquito más. Vamos a esperar un ratito. Este, Hay algunos que están aquí, digamos, por primera vez o apenas van una que otra vez que se unieron de las invitaciones que les hice en la semana. Sí, Yo creo que yo, es mi primera. Ok, ¿ustedes están conmigo en qué materias? yo, Yo en base de datos del plan 16. En bases del plan 16, muy bien. yo en avanzadas. En avanzadas, órale, está bien. Bueno, ¿han tenido chance de revisar algo de lo que llevamos hasta ahora? No tanto. Yo revisé como la primera mitad de la primera clase, como la presentación, Ah, ok, ok. pero pues si me puede indicar como más o menos qué debería de... ¿Qué deberíamos? eh, Pues miren, justamente ahorita yo creo que empezaron en un buen punto, o sea, se incorporaron en un muy buen momento, porque justamente estamos cambiando de tema. Entonces vamos a empezar, digamos, ahorita casi, casi completamente de cero. Y entonces yo creo que les va a ayudar, porque, digamos, lo que empezamos a ver, no realmente no necesitamos muchos antecedentes de lo que vimos previo. Eh, lo que vimos hasta ahorita, estuvimos un buen rato viendo cosas de front, desarrollar sobre todo en cuestiones, vimos lo que fue Bootstrap y vimos lo que fue React. Básico, ¿no? Todo básico, o sea, no crean que así los supercursos, ¿no? Así de expertazos, pues no, digamos, pero lo básico, ¿no? Para por lo menos hacer pantallitas decentes, interfaces sencillitas, eso ya lo podemos hacer, ¿no? ok. Entonces, al muy al inicio del curso vimos un poquito de diseño. Vimos, no, a lo mejor, no, creo que eso fue de las siguientes clases posterior a la primera. Este, Vimos, por ejemplo, el diseño de la base de datos. Tenemos por ahí un caso de estudio que se llama Schoolbook. No sé si tuvieron chance de más o menos checarlo. La idea es que implementemos ese caso de estudio. Rápidamente, si quieren, les explico por si, no sé si ya ubican dónde está el sitio de GitHub, donde está toda la definición del caso de estudio. Aquí les voy a pasar la liga si quieren por el chat. Este, digamos que aquí está el repo donde la idea sería que vayamos implementando este servicio, este sistema. Si pueden echarle después, cuando tengan chance, una leidita al caso de estudio. Este está en el repo de app, que también se los paso aquí por el chat. Aquí en la parte de docs, bueno, aquí más o menos les explica muy, muy general qué es. Pero aquí en la parte de docs está
el caso de estudio, que es este que están viendo aquí. Si quieren también se los paso ahorita aquí por el chat. Aquí más o menos, esta es la idea, lo que pretendemos hacer, ¿no? ¿Quién sabe cuántos años nos vamos a llevar haciendo esto? Pero pues mientras haya quórum y mientras tengan ganas, pues yo aquí trato de seguirles, ¿no? Y de aguantarles el ritmo. De repente se me complica un poco por mis otras actividades, pero pues mientras ustedes me digan, yo le entro y yo sigo y lo demás, pues yo aquí andaré, ¿no? Pues a ver qué logramos hacer. Ya llevamos más o menos como 11, 12 clases, no sé cuántas van exactamente, más o menos, una cosa así. Entonces, eso es más o menos lo que hemos hecho, ¿no? Cuestiones de ver un poco de diseño. Hicimos un primer diseño de base de datos que fue de este proyecto. Aquí está ya el modelo, ¿no? Bueno, ahorita que ustedes que están conmigo en bases, bueno, a esto es a lo que vamos a llegar al fin de semestre, ¿no? Hacer un modelo así más o menos. Bueno, este es chiquito. Entonces eso lo hicimos entre todos, ¿no? En una de las clases. Y así. Ya después nos pasamos a la parte del front, a la parte de Bootstrap y de React. Todo lo estamos llevando, el control de versiones de todo esto, lo estamos llevando con Git y con GitHub. No sé, ustedes quisiera que me platicaran así muy brevemente si tienen ¿han usado alguna vez Git o GitHub? Sí. Yo sí. Ah, bueno. Me parece muy bien. Entonces ya no estamos un poquito ya familiarizados, ¿no? Pues yo creo que con eso. Entonces, lo que vamos a ver a partir de hoy, bueno, ya estuvimos viendo front un rato. ¿Qué lenguaje han estado utilizando? Ahorita vamos a utilizar para el back, vamos a utilizar Java. Vamos a utilizar Spring. En el front. Del front hemos estado viendo Bootstrap y React. No sé, ¿han tenido alguna experiencia con React? No. Ok. No, realmente no. Esas son las dos cosas que hemos visto, Bootstrap y React. Entonces ya estuvimos ahí igual. Aquí, bueno, de una vez también les puedo comentar. Aquí en mi repo, bueno, aquí en mi cuenta, hay un repo de tutoriales. Aquí hay varias de las cosas que también hemos documentado un poco. Por ejemplo, la parte de React, aquí está todos los documentos. Si quieren, les paso, digamos, les voy a pasar la liga principal de mi sitio de GitHub y ya de ahí pueden ir navegando, ¿no? Lo que les interese. Aquí se las paso en el chat. ¿Vale? Profe, Mande. perdón, es que creo que no la está pasando a todos, lo está pasando a todos, pero en la sala de espera. Ok, la canción. Sí, ya me di cuenta. Qué barbaridad. Y luego aquí no me deja copiar esta onda fea. Sí, dice everyone in waiting room. Odio Zoom. Everyone in meeting, ok. Bueno, ni modo, va de nuez. Les paso, sí, avísenme si algo sale mal, avísenme. Porque sí se ve, ¿no? En la pantalla que les estoy poniendo las ligas, pero nunca les salen, ¿no? Sí. Qué feo. Bueno. Y ahora sí. Ahora sí, ahí está la de tutoriales y ahorita les vuelvo a pasar la de Schoolbook. Esta sería la principal. Y ya de ahí pueden irse al de app, que es en donde está la documentación. Ahí está. Y ahí está. ¿Vale? Y ya están. Entonces, nada más déjenme regreso aquí. Y ya. Les estaba platicando aquí en tutoriales, en este repo de tutoriales. También lo hemos ido enriqueciendo un poco. Con todas las tecnologías que vamos a estar usando, ¿no? Por ejemplo, ya estuvimos trabajando un poco con el tutorial de Bootstrap. Aquí están algunos documentos con los módulos que vimos. Después nos pasamos al de React, que es este de aquí. En este vimos un poquito más, vimos 9 módulos. Aquí están toda la documentación, entonces los ejemplos, entonces ya nada más sería cuestión de que poco a poco, pues cuando tengan ahí un rato de nada que hacer, ¿no? Igual le puedan echar un lente. Y bueno, otra cosa que les quería reiterar igual para todos, ojalá puedan
incorporarse como colaboradores de los repos. Aquí ya tenemos varios voluntarios que han dedicado su tiempo a revisar código, ¿no? La idea es que entre cualquiera de nosotros puede subir código a estos repos, ¿no? Todos son públicos, entonces la idea es que todos colaboremos, ¿no? Si a ustedes les gustaría colaborar, no es necesario que tenga así el super nivel, ¿no? O sea, todos estamos aprendiendo, entonces podemos revisar a ustedes dirán, bueno, ¿y qué voy a revisar? No sé, yo no sé nada, pero no importa, ¿no? Hay veces, aunque con simple hecho de leer lo que subimos, vamos aprendiendo, ¿no? Y podemos encontrar detalles, ¿no? Aunque sean sencillitos, se vale. Por ejemplo, aquí en el de tutoriales, tengo aquí ya varios colaboradores. Miren, les voy a mostrar aquí, dejen, pongo aquí nada más mi password. Miren, aquí ya tenemos varios colaboradores que, pues, no me ayudan, ¿no? A estar revisando que todo funcione bien, ¿no? Entonces, si ustedes alguien quiere unirse como colaborador, nada más avísenme porque sí los tengo que agregar aquí, los tengo que invitar. Entonces, nada más mándenme su usuario de GitHub y con gusto aquí los agrego, ya sea en los de tutoriales o en los de GitHub. Perdón, en los de Schoolbook, ¿no? Que es el proyecto que se supone vamos a desarrollar. Y bueno, a grandes rasgos, eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, ahora vamos a enfocarnos a la parte del back. Decidimos en la última clase que hoy vamos a empezar a ver cuestiones de back. Entonces, pues vamos a jugar un poquito del lado del back. La idea, vamos a empezar ahorita a ver un poco de Spring, del framework de Spring. Igual les preguntaría, ¿alguien ha oído hablar de él o lo conoce o ha tenido experiencia con este framework? Les voy a poner aquí ahorita el sitio oficial para que esté más o menos. Bueno, he escuchado que utiliza el modelo vista controlador. Ajá. Sí, ese es uno de los módulos, ¿no? que tiene Spring. ¿Alguien ha desarrollado algo con este framework? No sé si los dejé de oír o si soy yo o nadie está hablando. No. No, creo que sí, ya los oigo. Miren, esta es la página principal del framework, se llama, o el sitio es spring.io. En este sitio es donde está toda la cuestión del framework. Es un framework muy grande y prácticamente lo podemos usar en todas las capas de un sistema enterprise. Tiene un montón de módulos, como pueden ver aquí, y estos son algunos, ¿no? Aquí está la lista completa de todos los proyectos. Entonces podemos usarlo en un montón de áreas dentro de nuestra aplicación. ¿Ok? Podemos construir desde aplicaciones muy sencillitas, standalone, hasta aplicaciones ya enterprise, ¿no? Aplicaciones en la nube, aplicaciones distribuidas, aplicaciones que hacen uso de la arquitectura de microservicios, que ahorita es algo que está bastante sonado, ¿no? Que se está usando mucho. Entonces, la verdad es que podrían dedicarse toda su vida a desarrollando aplicaciones con este framework. Y bueno, obviamente en la industria se usa mucho. Es uno de los frameworks más populares que se utilizan para hacer desarrollo de aplicaciones, sobre todo que ya requieren requerimientos, ¿no? Ya un poco fuertes, ¿no? Cuando hablamos de sistemas grandes, ¿no? Sistemas que son accedidos por múltiples usuarios, ¿no? O millones de peticiones, ¿no? Sistemas grandes. Entonces, este framework se utiliza mucho en la industria. Y bueno, en lo particular a mí me gusta mucho. Una de las cosas, bueno, ya vamos a empezar un poquito de lleno con él, es que la verdad es que nos simplifica un buen el desarrollo, ¿no? Bueno, entonces, aquí está la página. Ahorita nos vamos a enfocar nosotros a lo que es la parte, digamos, de cero, ¿no? Como decir, no sé absolutamente nada de Spring, entonces vamos a empezar a verlo completamente así de casi qué es esto, ¿no? Y a poco vamos a irle metiendo un poquito más de complejidad. Entonces, si quieren, por ejemplo, leer un poco más de esto, esta liga que les voy a pasar sería el punto de inicio donde ustedes pudieran decir,
por dónde empiezo, ¿no? Hay veces que tienen las ganas de estudiar, pero dicen, y como que por dónde, ¿no? De con tanta cosa que ven aquí, igual y nos perdemos, ¿no? Pero esta parte, ¿no? Bueno, esta es la página principal. Y dentro de la parte core, obviamente hay más, ¿no? Tal vez aquí donde dice Core Technologies sería el punto de inicio donde pueden tal vez empezar a leer si quisieran, digamos, complementar lo que veamos aquí, ¿no? Ahí les va otra liga. Entonces, bueno, aquí yo en la parte de los tutoriales trato de, digamos, de resumir lo más relevante. Entonces voy a abrirles aquí, lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, ¿todo bien más o menos? No, ninguna. Muy bien, Sí, entonces, todo bueno, bien. cualquier cosa, avísenme, ¿no? Díganme y entonces vamos a empezar. En la parte de Spring Framework, bueno, vamos a empezar por ver qué es el framework. En clases pasadas tuvimos una pequeña plática con este mismo documento, ¿no? Que ya más o menos les di una introducción muy breve, ¿no? Ahorita la vamos a retomar, sobre todo por aquellos que se están uniendo. Entonces, el framework de Spring nació por ahí del 2004, ¿no? Este es el libro como que la referencia del libro que vio nacer al framework, ¿no? Y básicamente nació como una respuesta para resolver una problemática que se tenía en aquel momento con el desarrollo de Java EE. Que para los que no han escuchado hablar, bueno, del lado de la plataforma Java, ¿no? Hace algunos años, diría yo, ya tiene sus años, había una especificación que le llamaron JEE. No sé si algunos de ustedes la llegó a escuchar o ha leído de ella, ¿no? Hoy en día, bueno, después le cambiaron el nombre, bueno, le quitaron el 2 y la dejaron en Java EE. Después cuando vino la compra de Sun por parte de Oracle, ¿no? Estos eran especificaciones del lado de Sun, de la empresa Sun. Después, pues Oracle adquirió todas estas especificaciones. Y bueno, para no hacer ese cuento tan largo, después Oracle la donó, ¿no? Ahora está hacia otra empresa. Ahorita la organización, ahorita quien la lleva es Eclipse, ¿no? Y entonces, ustedes buscan por aquí un poquito la parte de Java EE en la web. No sé, le ponemos Eclipse y aquí, no, bueno, más bien aquí en la parte de Java EE, aquí pueden igual leer un poquito de toda la historia de cómo se fue desarrollando, ¿no? Sabemos en esta parte. Aquí más o menos viene toda la historia de cómo fue pasando y todas las transiciones, ¿no? Que ha tenido esta especificación. Entonces, digamos a nivel muy general, la idea de esta especificación nació como una solución igual para desarrollar aplicaciones de tipo enterprise, ¿no? Aplicaciones que ya necesitaban requerimientos fuertes, ¿no? Como una alta demanda, transaccionalidad, etcétera. El gran problema de esta arquitectura es que el modelo de implementación, ¿no? Era muy complicado, muy complejo. Se necesitaba realmente gente con un cierto nivel de aprendizaje bastante alto, ¿no? Con un nivel técnico alto para poder entrarle, ¿no? al desarrollo JEE. Y aparte, bueno, era muy tardado en el desarrollo. Para poder implementar todos estos requerimientos había que hacer un montón de cosas, ¿no? Implementar interfaces, extender clases, por ahí hacer configuraciones, aparte de hacer el empaquetado en archivos EAR, RUYAR, WAR. Entonces se volvió esto una tarea muy pesada. La parte de testing no se diga, ¿no? La parte de testing también sufrió mucho porque para hacer pruebas sobre estos componentes era bien complicado y bien difícil. Entonces atrasaba mucho, ¿no? La entrega de un proyecto. Entonces, en ese sentido, la parte de Spring viene a resolver esto, ¿no? ¿Sabes qué? Pues vamos a simplificarlo, ¿no?
una de las cosas que ahorita vamos a revisar es eso, ¿no? Que todo el diseño, el modelo de implementación se simplificara. Es decir, que mejoráramos nuestro proceso de ingeniería de software, ¿no? Se generaron un montón de varios patrones de diseño, que esos patrones intentaron, digamos, simplificar, ¿no? No sé si esto ocurre igual, no nada más en la parte técnica, ¿no? Normalmente cuando detectamos ciertas actividades que se hacen de manera recurrente, ¿no? A veces detectamos ciertos comportamientos, ciertos patrones y a veces los estudiamos y proporcionamos una mejor forma de hacer algo repetitivo, ¿no? Entonces salieron bastantes patrones y entonces el, el problema era que estos patrones siempre los tenía que implementar el developer. Entonces lo que hizo Spring fue, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a tomar estos patrones y mejor los implementamos una vez y liberamos al developer de que tenga que hacerlo en cada proyecto que se desarrolle, ¿no? Y ahí es donde ya empezó a surgir el framework muy fuerte y pues se empezó a adoptar bastante, ¿no? En la industria de software, sobre todo del lado de desarrollo de aplicaciones escritas en Java, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando un poquito a cuestiones del framework, ¿no? De entrada se considera como un framework ligero, ¿no? Que significa que ligero en varios aspectos, ¿no? Desde a nivel de implementación es muy sencillo incorporarlo. No tenemos que hacer grandes cambios, ¿no? Si tenemos una aplicación ya hecha para incorporarlo. Otra cosa de lo que aquí nos dice Spring, esto igual y les explico, ¿no? Porque si leen esto como que nos quedamos igual, ¿no? Dice, ofrece soporte de infraestructura, pero a nivel de aplicación. Y esta es una frase que se usa mucho en la industria, ¿no? El famoso código de plomería. ¿Alguien tiene una idea a qué se refiere esto de código de plomería? ¿No? ¿No? ¿Nadie? No. Ok. Miren, para entender esto del código de plomería, vamos a suponer que tenemos un sistema que estamos desarrollando y vamos a dividir todo el trabajo de implementación, digamos, todo lo que hay que codificar, vamos a dividirlo en dos. Esta parte derecha vamos a suponer que tiene que ver con todo el código que implementa a la funcionalidad del sistema. ¿Ok? Todo lo que es la funcionalidad pura del sistema, es decir, todo lo que son las reglas de negocio, ¿no? Todas las especificaciones de nuestro sistema. ¿A qué me refiero aquí? Por ejemplo, supongamos que vamos a desarrollar el sistema de inscripciones de la facultad, ¿no? ¿Qué cosas podrían aquí decir que son funcionalidades? Por ejemplo, toda la funcionalidad que implica a un alumno registrar sus cursos, ¿no? O sea, imagínense toda la programación que implica desde mostrarle la lista de vacantes, validar su avance en el semestre, validar que pueda inscribir ciertas materias, ¿no? Y ya después de eso hacer la inscripción, ¿no? Registrarlo en el grupo que seleccionó, generarle su comprobante, ¿no? Y ya. Entonces, toda esa lógica nos habla de funcionalidad pura, ¿no? Todo lo que son los requerimientos funcionales de una aplicación. Entonces, eso está bien, ¿no? Porque eso es nuevo, ¿no? Eso no es repetitivo, no es código repetitivo porque es funcionalidad que es particular a nuestro proyecto. Pero por el otro lado vamos a tener otro tipo de código que también con el cual vamos a tener que estar batallando. De este lado viene más que nada lo que son los requerimientos no funcionales. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que nos dicen como requerimiento, ¿sabes qué? Pues necesitamos que este servicio sea seguro, ¿no? No queremos que cualquiera entre, entonces tenemos que implementar algo, ¿no? Para que nuestro sistema sea seguro. También nos dicen, ¿sabes qué? Nuestro sistema debe de ser tolerante a fallas, ¿no? Que significa que si hay demasiadas peticiones de los alumnos que se quieren inscribir y si el sistema llega a tener una falla, que tratar de, a medida de lo posible, que el sistema siga operando, ¿no? Si ocurren algunas fallas, vamos a tratar de que el servicio no se caiga por completo, ¿no? Sino que siga operando.
A lo mejor los tiempos de respuesta, ¿no? También nos dicen, oye, nuestro sistema debe de estar, de responder en máximo, no sé, 2 segundos, ¿no? Aunque tenga una carga muy grande de estudiantes, ¿no? Que se quieran inscribir. Nuestro sistema debe ser transaccional, ¿no? ¿A qué me refiero? Que no tenga inconsistencias en la base de datos, ¿no? Vamos a entenderlo así ahorita. Que cada que se haga un proceso, ¿no? La información debe estar almacenada de manera correcta y de manera eficiente en una base de datos, ¿no? Se fijan, todas estas son también en el área de ingeniería de software, a esto se les llegan a llamar requerimientos de calidad. O sea, nuestro sistema pudiera funcionar sin ellos, sin estos requerimientos, pero lo haría de una forma muy, pues muy pobre, ¿no? Con una calidad muy baja, ¿no? Entonces, eh, el problema es que estos requisitos, estos requerimientos requieren obviamente también ser codificados. Aquí es donde nos va a ayudar el framework, ¿no? Como todos estos requerimientos pueden ser los mismos en otro sistema, ¿no? En muchos sistemas nos pueden pedir lo mismo: seguridad, transaccionalidad, tolerancia a fallas. Son requisitos que aplican en en varios sistemas. Entonces, ¿no creen que se les haría atractivo que todos estos requerimientos ya no los proporcionaran ya escritos, ya hechos, ¿no? Y esto es justamente donde nos va a ayudar aquí el framework, ¿no? El framework se va a encargar de ofrecernos soporte para esto. Obviamente el framework no es que implemente todo, ¿no? Sino que a su vez el framework se apoya de otras tecnologías. Por ejemplo, aquí se va a apoyar se puede apoyar de la propia arquitectura JEE. Por eso decimos que Spring y la arquitectura JEE no son competencias, sino más bien se unen para proporcionarle al developer una solución, ¿no? Y reducirle el trabajo, ¿no? Y la complejidad para desarrollar. Entonces aquí es donde entra el framework, ¿no? Todos estos requisitos, sobre todo los no funcionales, son implementados por este framework. Entonces, el framework que me dice, mira, tú nada más configura esto, agrégame esto, ponme estos archivos. O sea, prácticamente es mera configuración, o simplemente nos dice, debes de tener una programación de este tipo y con esto, si cumples con estas convenciones y con estos ligeros requisitos, ya vas a tener habilitados todos estos servicios. ¿Ok? O sea, realmente el esfuerzo para incorporar estos requerimientos es mínimo, es poco. Y aquí es donde viene pues lo que es el por qué es tan atractivo este framework, ¿no? Entonces ya no nos tenemos que enfocar, ¿no? Antes de que existiera este framework, pues aquí sufríamos, ¿no? Porque también nos teníamos que poner a implementar todo. Y si, por ejemplo, trabajábamos en una empresa donde hacía más proyectos, imagínense que después viene otro proyecto. A ver, ingenieros, ahora quiero que hagamos el proyecto de, ¿qué les gusta? El proyecto el sistema de titulación para los alumnos, ¿no? En donde las reglas pues son diferentes. Bueno, esto sí lo tenemos que implementar porque son los requerimientos funcionales, pero otra vez aquí caemos con lo mismo, ¿no? Otra vez seguridad, otra vez transaccionalidad, otra vez tolerancia a fallas. Entonces, esto se volvía repetitivo, esta parte de aquí, ¿no? Entonces, todo este código que se genera aquí, ¿no? Este código para poder implementar esto, es a lo que en el framework le llama código de plomería, ¿no? Código que a veces tenemos que implementar para poder obtener un servicio extra, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, si yo quiero que mi sistema sea transaccional, tengo que agregar código aquí para poder hacer conexiones a la base de datos y configurar la base de datos para que me ofrezca cierta transaccionalidad aquí, ¿no? Entonces, todo ese código no es parte del propio de la funcionalidad pura del sistema, sino es código extra que tenemos que estar aquí configurando. A eso es a lo que le llamo. Entonces, aquí el framework, como dice aquí, se enfoca a quitarnos, ¿no? la responsabilidad de estar escribiendo el famoso código de plomería. ¿Ok? No sé si si se entendió esta analogía. Más o menos si se dan una idea a qué me refiero. Sí, o sea, como que ya viene completo, entonces ya no se centra en la funcionalidad. Exacto, del proyecto. exacto. Ese es uno de los principales, por así decirlo,
lemas de este framework, ¿no? Tú enfócate a la funcionalidad de tu sistema y nosotros nos encargamos de lo demás, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como el código de plomería. Entonces, obviamente dice, no se requiere hacer grandes cambios, ¿no? A nuestro código. Inclusive podemos tener código ya hecho y podemos incorporar Spring sin tanto problema. Hay algunas ocasiones en que no necesitamos mover absolutamente ni una sola línea de código más que agregar configuración. Entonces está padre, ¿no? Porque no tenemos que hacer todo un refactor de la aplicación, ¿no? No está enfocado a una parte específica de la aplicación, lo podemos incorporar poco a poco inclusive, ¿no? No tiene que ser de jalón en todo. Por ejemplo, lo podemos meter en la parte web, lo podemos meter en la parte para implementar todas las reglas de la funcionalidad o las reglas de negocio del proyecto. Podemos incorporarlo inclusive a la parte de la base de datos nada más, ¿no? Para que nos simplifique el acceso a la base de datos, ahí también nos puede ayudar. Pues por eso se dice que el framework es modular. O sea, lo podemos usar por pedacitos o inclusive en todos lados. Otra cosa interesante que tiene es que código no invasivo. Ese es casi uno de los principales reglas que tiene el framework Spring. El código, ¿no? El código de Spring, todas las clases de Spring no deberían de mezclarse con su código de la aplicación. ¿Ok? Eso es algo muy bueno porque hay veces, no sé si les ha tocado trabajar con alguna tecnología y su código termina, como decimos en la industria, ensuciándose o embarrándose de todo el API de esa tecnología, ¿no? Que si quieres usar esta tecnología tienes que heredar de esta clase, tienes que obtener estos atributos, tienes que implementar estas interfaces, entonces al final nuestro código se queda invadido, ¿no? Hagan de cuenta como que si fuera una plaga, ¿no? Y tenemos nuestro código aquí bien limpiecito y metemos un framework y entonces empezamos a meterle ruido, ¿no? Clases y código, se empieza a mezclar con nuestro código. Entonces, es algo de lo que dijo Spring, ¿sabes qué? No puede ser así, ¿ok? Entonces significa que Spring va a estar corriendo, digamos, atrás de nuestro código sin que lo ensucie, ¿no? ¿Cómo hace eso? Bueno, primer concepto, el concepto de contenedor. O sea, al final de cuentas, el framework Spring es por así decirlo, su corazoncito, ¿no? Su componente fundamental es un contenedor, que realmente el concepto es bien sencillo. Entonces, ahorita vamos a ver de qué se trata eso del contenedor, ¿no? Pues como les comentaba, otra cosa también que me gusta mucho del framework es que nos permite tener un proyecto que puede mutar en cuanto a escalabilidad. ¿No? Por ejemplo, a lo mejor nosotros ahorita desarrollamos un proyecto que lo vemos chiquito porque corre en nuestra laptop, ¿no? En una máquina pequeñita en donde todo está controlado, ¿no? No hay concurrencia, no hay tantos usuarios. Bueno, resulta que este mismo código que ejecutamos en nuestra laptop, tal cual lo podemos llevar allá a un sistema gigantesco, ¿no? A algo que ya es productivo, algo donde ya hay muchos usuarios, ¿no? Y curiosamente, nuestra aplicación es exactamente la misma, ¿no? El código es el mismo, no cambiamos ninguna línea. O sea, el framework nos ayuda a escalar nuestra aplicación Oye, sin mover una sola línea se de me código. olvidó comprar leche. ¿Ok? Entonces ese es un punto interesante. ¿Ya? No. ¿Ok? Bueno, entonces también por esta razón es por la que se ha hecho el framework muy, muy, muy famoso. ¿Vale? Los servicios empresariales era lo que les estaba comentando, ¿no? Spring agrega capacidades especiales a los objetos, ¿no? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo es posible que, digamos, un objeto que está primero corriendo en una máquina muy sencillita, cómo es posible que este mismo objeto pueda tener capacidades para atender otros requerimientos cuando ya se está ejecutando en producción, ¿no? Entonces, lo que hace Spring es que podemos tener nosotros un objeto muy sencillito, un simple objeto en Java, ¿ok? Y hagan de cuenta que lo que hace Spring es que como que si le pusiera una capa, ¿no? Como que si le otorgara un poder extra aquí, ¿ok?
para que con ese poder extra ya este objeto ya pueda ser usado en una aplicación grande. Entonces, nosotros no tenemos que hacer absolutamente ningún cambio. ¿Ok? Entonces, nos permite implementar lo que les comentaba, los requerimientos no funcionales. ¿Cómo lo hace esto? De una forma declarativa y no invasiva. Esto es lo que siempre hace Spring, ¿no? Que este código que es de nosotros va a quedar intacto, va a quedar puro. ¿Ok? Entonces, a estas características se les conoce como servicios empresariales, ¿no? Entonces, cuando les hablo de un objeto puro, no sé si han oído hablar esto, en la industria de software se utiliza mucho el término de POJO, ¿no? Que, bueno, son las siglas en inglés de Plain Old Java Object. Que, bueno, la idea de esto es que nuestro software, ¿no? Deberían de ser objetos Java completamente puros, ¿no? Muy, muy sencillos, así como lo que nos enseñaron en la escuela en ingeniería de software, ¿no? Con programación orientada a objetos pura, que no tengamos que ensuciarla de tecnologías o de clases de otros frameworks, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, a mí me tocó desarrollar un sistema completamente de cero en el IFE y la verdad sí fue pues una experiencia bastante agradable por la manera en cómo se simplificó considerablemente a como lo tenían antes, ¿no? Y sobre todo la cuestión de facilidad para hacer testing y modularizar todo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ya entrando un poquito más de lleno a lo que sería el framework, ¿no? ¿Cómo le hace, ¿no? el framework para poder implementar todo esto? Obviamente tenemos que revisar un poquito de teoría, ¿no? Para ver cómo lo hace, ¿no? Es importante para entender bien. Entonces, básicamente esta lista aquí son los conceptos, ¿no? Digamos, los pilares, los fundamentos del framework, ¿no? El concepto de BIM, el concepto de contenedor, un poquito de la parte de programación orientada a aspectos, el concepto de dependency injection y el concepto de inversion of control. ¿Ok? ¿Alguien ha oído hablar de estos conceptos? ¿Quién se sabe alguno de ellos? ¿O ha oído hablar de? Yo entiendo que BIM es algo parecido a mapear exactamente tu entidad de la base de datos. Nada más atributos, getters y setters. Ok, Algo así. ok, muy bien. Sí, sí, de hecho esa es una manera de entender ese concepto. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que es un bin distinta a ello? Bin es un objeto del contenedor, ¿ok? Ese es un primer concepto que es correcto. Vamos a ver ahorita qué es el contenedor, pero de momento, pues como su nombre lo indica, contenedor es un recipiente, es un área de memoria en donde va a ver qué va a haber adentro de ellos, pues bins. ¿Y qué van a hacer los bins? No es otra cosa más que objetos. Nada más que aquí hay una diferencia con respecto al concepto que comentaba ahorita Brandon, ¿verdad? El que comentaba ahorita. Cristian. Cristian, discúlpame, perdón, Cristian, ya te ando cambiando de nombre. Es correcto. El concepto de BIM hay que tener nada más un poquito de cuidado. Puede cambiar con base al contexto o al framework donde lo estemos usando. Si hablamos de los famosos Java Beans, ¿no? El concepto que nos describió Cristian es justamente el concepto de un Java Bean y es completamente correcto. Pero un Java Bean no es lo mismo que un Bean en Spring. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? En el contexto de Spring, ahorita vamos a ver más adelante, que estos beans no necesariamente van a ser esos objetos que representan a nuestros objetos de negocio de la aplicación. De hecho, aquí es al revés. Esos objetos que representan a nuestra aplicación, por ejemplo, en un sistema de inscripciones, ¿quién pudiera ser ejemplo de Java Beans? ¿Qué se les ocurre? Así en el ejemplo de las inscripciones. Un Java Bean, ¿quién pudiera ser? Sería el alumno. Un alumno, muy bien, pudiera ser
La materia. Una materia o una asignatura, muy bien. Un grupo, ¿no? Un profesor. ¿Qué más les gusta? Qué sé yo, el historial ¿El horario? académico, un horario, por ejemplo, ¿no? Un comprobante. Todos estos son objetos que tienen que ver completamente con la funcionalidad. Bueno, aquí el primer concepto que les diría es que estos no son para nada beans de Spring. Esos no. ¿Ok? Ok. Ok, ahorita vemos qué son. Entonces, acuérdense que los beans que vamos a revisar no tienen que ver con la parte funcional, ¿no? Estos beans que ahorita platicamos estarían de este lado, ¿no? De la parte funcional. Donde entran los beans de Spring son los que están de este lado, de la parte no funcional. Entonces, ahorita vemos quiénes son. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar entonces estos conceptos. Aquí están las principales funcionalidades, como les decía. Esto es prácticamente la misma lista que del sitio que les mostré. Tecnologías core del framework, ¿no? En la parte, digamos, medular del framework están los conceptos de inyección de dependencias, eventos, resources, esta palabra de plano se me va. Internalización, ¿no? Esa cosa. Validación, data binding, type conversion, la parte de spell, la parte de OP y el manejo de excepciones simplificado. Digamos que esta es la parte fundamental del framework, ¿no? Inclusive todas estas funcionalidades las podemos aplicar a aplicaciones muy pequeñitas, ¿no? Hasta en simples programitas podemos usar Spring. La parte del testing, que aquí, como van a ver, el framework nos ayuda a simplificar un montón las pruebas. ¿Alguien le ha tocado hacer testing en sus trabajos o en donde anden? ¿Nadie? Sí. ¿Sí? ¿Con qué han hecho testing? Con Elixir. Ok, Sí, con Elixir. ok. Entonces, en este caso vamos a hacer testing para cuestiones de sistemas Java, ¿no? Y, por ejemplo, el framework Spring nos ofrece un montón de herramientas para que esas pruebas también sean muy sencillas, ¿no? ¿Han oído hablar, por ejemplo, del concepto de mock object, ¿no? ¿Qué les suena la palabra mock? Modelo. No. Mock es la idea es una especie de simular un objeto, como una simulación. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Miren, muchas veces para hacer pruebas, ¿por qué se nos dificulta hacer testing? Supongamos que queremos probar un componente que hemos escrito, este componente, pero resulta que este componente tiene una dependencia. Para que este componente pueda ejecutarse, vamos a suponer que necesita conectarse a una base de datos. Pero muchas veces lo que no nos interesa es probar, no nos interesa probar que realmente se esté conectando a la base, sino nos interesa tal vez probar el algoritmo, ¿no? A lo mejor este componente está implementando un algoritmo y en algún momento necesita obtener datos de una fuente externa que puede ser una base de datos o inclusive puede ser otra fuente externa, a lo mejor los obtiene de un servicio web que está por ahí desplegado en un sitio, ¿no? En un sitio web, en algún servidor. Entonces, ¿están de acuerdo que si no nos interesa probar esta conectividad más que probar el algoritmo, el problema va a ser que para poder correr pruebas sobre este servicio, sobre este componente, pues dependemos, ¿no? De que estos servicios estén disponibles. Si no están disponibles, no podríamos probar. Entonces, ¿qué se hace en testing? Pues imagínense, para tener que tener estos servicios disponibles, a veces implicaba mucho esfuerzo, ¿no? Oye, pues necesito que el equipo que se encarga de este servicio, pues levante el servicio porque no puedo probar. Oye, dile al DBA que me prepare una base de datos de prueba porque necesito probar mi componente. ¿No les ha pasado eso? Que de repente dependen de alguien o de un equipo, de un servicio para poder probar su componente. Sí, Y a veces eso nos da un montón de dolores de cabeza porque dicen, haz un ticket, ¿no? El clásico. Pues levanta un ticket y a ver cuándo te lo responde, ¿no? Y tú así de, está bueno. O
a ver cuando No, pruebo, pues ¿no? ya no se hizo. Ya no se hizo, ¿no? Y que dicen, ya me voy a mi casa, ¿no? Ya mañana será otro día, ¿no? Lo peor es cuando se vienen las fechas de entrega, es ahí donde sufrimos, ¿no? Entonces, una cosa de lo que hacen la parte de mock object es que, ¿sabes qué? Pues en lugar de tener esas dependencias, vamos a simular estos servicios con un objeto, digamos, falso, ¿ok? Que me va a representar, ¿ok? Me va a representar al servicio que ahorita necesito. Entonces, en lugar de hacer la petición para acá, el componente va a hacer la petición para acá. Nótese que no me importa ahorita probar que el servicio funcione, me interesa probar mi algoritmo. Entonces no me importa si quién me resuelve los datos, ¿no? Quién me trae esta información. No me importa ahorita, porque no es el enfoque de la prueba. Entonces, igual, en lugar de acceder a una base real, pues accedo, digamos, a un objeto simulado que me representa a la base de datos. Entonces, esto me permite hacer pruebas de mi componente sin depender de estos, sin tener que depender de estos servicios. ¿Dónde entra el framework Spring? Que algo muy interesante, que sin que muevan una sola línea de código en su componente, es posible hacer un switch entre servicios. Con una configuración muy sencilla, pueden cambiar las dependencias. Ahí es donde entra el framework, ¿no? El framework nos va a ayudar a instanciar estas dependencias como una conexión a una base de datos, como una conexión hacia un web service, ¿no? Estas dependencias, estos iban a ser beans que van a estar almacenados aquí. Entonces, por ejemplo, aquí va a haber un objeto que me va a ofrecer un servicio de base de datos, ¿no? Aquí va a haber otro servicio que me va a ofrecer, por ejemplo, conectarme a un web service, ¿ok? Estos sí son los beans que van a estar en el contenedor. Por lo tanto, mi objeto que contiene lógica de negocio puro, ¿no? Código puro de la aplicación, le va a decir Spring, oye Spring, necesito conectarme a un web service. Ok, mira, entonces Spring toma, va al contenedor y le dice, a ver, este objeto lo necesita la aplicación, entonces ahí te va una instancia para que lo uses. Que quieres hacer testing. Ok, entonces tú no te voy a dar este objeto porque dependemos de que haya conectividad, bla, bla, bla. Entonces, el propio framework te puede decir, a ver, te voy a dar un objeto simulado porque vas a hacer testing. Entonces, el framework le dice, pues ahí te va este objeto para que hagas testing. Ojo, nada más testing porque es simulado. ¿Y qué cambios tenemos que hacer acá nosotros en nuestro código? Pues absolutamente ninguno. Entonces, esto es una parte muy, muy interesante porque switchar entre un ambiente productivo y un ambiente de desarrollo es bien fácil con el framework, ¿no? Más o menos ya le van captando qué cosa es lo que va a haber en ese container, qué tipo de beans son los que habría en ese container. Sí, más o menos. Ahí vamos. Bueno, cualquier cosa ustedes deténganme, no me dejen avanzar, ¿ya? Aquí no hay reglas, aquí no es clase, entonces no hay presión de tiempo, ¿no? Entonces, siéntese así en la libertad de preguntar lo que quieran, ¿eh? Bueno, eso es del lado del testing, ¿no? Y hay testing en todas las capas del sistema, ¿no? Puede ser a nivel de web, puede ser a nivel de la base de datos, puede ser inclusive hay objetos que me pueden simular una petición HTTP, ¿no? Hay veces que no tengo un servidor web para probar y lo puedo simular, lo puedo simular con la parte de esta funcionalidad, ¿no? Acceso a datos, también la parte Spring tiene una abstracción bastante interesante para que acceder a una base de datos sea una tarea muy sencilla. Ok, estas son las tecnologías que básicamente ofrece, ¿no? El manejo de transacciones nos ayuda. DAO Support, vamos a ver más adelante qué es un DAO. Obviamente nos ayuda con JDBC si usamos, dependiendo la tecnología. Hay algunos sistemas que utilizan directo JDBC. ¿Alguien ha programado algo de base de datos con JDBC? O sea, así con Java Pelong, acceder a una base de datos. Sí, está ¿No? feo. Está feo, ¿verdad? Está feo. ¿Quién me Sí. dijo? ¿Quién fue Brian? Brian. ¿Verdad?
Sí. ¿Por qué está feo? A ver, platícame. Y coincido Ah, con... porque pues primero tienes que buscar el JDBC, instalarlo, después El driver, ¿no? tienes Ajá. que, ajá, después tienes que implementar las conexiones y de ahí, pues haces tus consultas y demás. O sea, para hacer una simple consulta, ¿qué les gusta? ¿Cuántas líneas de código se necesitarían? Yo creo unas 30, Ujú. ¿no? Sí. Más aparte el manejo tedioso de las excepciones, el SQL exception, tienes que poner try, tienes que poner Sí. catch, y aparte después cuando ya haces la consulta, bueno, JDBC te regresa una especie de objeto de una lista y de ahí tienes que iterarla para extraer las columnas, extraer los renglones y al final construyes tu objeto, ¿no? Es hacer el mapeo ahí a mano. Bueno, déjenme decirles que con este framework esas 30 líneas se pueden reducir a 2 líneas, ¿ok? O a poquitas líneas, dependiendo de la tecnología, ¿no? Tal vez a unas 5 líneas, yo diría, ¿no? Con JDBC, y si usamos un ORM, entonces se reducirían a una línea, ¿no? ¿Alguien ha usado ORMs? ¿Saben lo que es un ORM? ¿Nadie? No, profe, le fallo. Ok, ya ahí se me fallaron, qué barbaridad. Un ORM, bueno, los que están conmigo en bases, eso lo vamos a revisar en el tema 2, ya yo creo que ya en estas próximas semanas. Muy brevemente, ¿qué es? Los ORMs es una herramienta que también se utiliza en un montón en la industria. La idea es que los ORMs nos permiten hacer un mapeo automático entre el modelo de datos, el modelo relacional, y el modelo orientado a objetos, ¿no? En nuestra aplicación nosotros tenemos clases, ¿no? Tenemos clases Java, por ejemplo. Pero en el modelo relacional tenemos tablas, ¿no? Tenemos tablas que están relacionadas unas con otras. Entonces, típicamente lo que se hace si no usamos un ORM es que si usamos JDBC, por ejemplo, nosotros de forma manual tenemos que estar haciendo el mapeo entre, por ejemplo, la clase cliente se mapea con la tabla cliente en la base de datos. Entonces, este atributo de esta clase se mapea con esta columna de cliente, ¿no? El atributo nombre de la clase cliente se mapea con la columna nombre de la base de datos. Entonces, para hacer estos mapeos tenemos que estar haciendo aquí programación. Y estas son las líneas que les comentaba con JDBC. Bueno, los ORMs que hacen, ¿sabes qué? Te voy a quitar la chamba de hacer esto. Ya no vas a hacer los mapeos. ¿Quién va a hacer ahora el mapeo? La herramienta. Nosotros nada más hacemos una configuración que puede ser en XML o puede ser con anotaciones, que es algo también que se usa mucho hoy en día. Y ya con eso el ORM se encarga de hacer este mapeo. Eso qué gran ventaja me da, que cuando queramos hacer una consulta, ya quien me construye el objeto ya es la propia herramienta, el propio ORM. Entonces, acceder a una base de datos, como les digo, se hace en una línea, ¿no? Le digo, quiero que me consultes un alumno, nada más le paso el ID y ya me regresa el objeto, ya instanciado y ya con todos sus atributos. ¿Ok? O sea, no tenemos que hacer nada de SQL con un ORM, ¿no? Cuando alguna vez que di un curso de ORMs, les hacía el chiste, ¿no? De que cuando empezamos a aprender ORM les decía, ¿no? Que ahorita la herramienta sabe más SQL que nosotros, ¿no? Entonces, es lo que hacen los ORMs. La parte de XML, ¿no? El manejo de XML también es algo interesante. ¿Alguien ha trabajado con documentos XML en algún software? ¿En algún sistema? ¿Nadie? Es algo que también se usa mucho, ¿no? Se usa mucho en los bancos, ¿no? Exacto. Y es el clásico ejemplo que les iba a poner. Supongamos que tenemos aquí al banco y a lo mejor por aquí está, no sé, una tienda, ¿no? No sé, una tienda de un supermercado, no sé. O una tienda que tiene su sistema, no un supermercado, no tanto. Más bien un sistema web que tiene una tienda en línea, ¿no? Una tienda online. ¿Cómo creen que le cobran, que hacen los cobros las tiendas a los bancos? O sea, a través del envío de los datos de la tarjeta de crédito, ¿no? El banco es realmente quien hace el cargo.
Bueno, el detalle aquí es que son dos sistemas, el sistema del banco y el sistema ¿no? de la tienda en línea. Entonces estos sistemas tienen que intercambiar información. Aquí es donde entran los famosos web services. Entonces, ¿qué lenguaje creen que utilizan para cambiar información? Intercambiar información. XML. Ok. Entonces, los sistemas tienen que procesar un montón de peticiones escritas en este lenguaje. ¿Qué ocurría anteriormente? Sí, más o menos ubican cómo es el lenguaje XML. Se le parece al HTML, ¿no? Una cosa así. Nada más que aquí con tags personalizados, ¿no? Que a lo mejor va el nombre del estudiante, a lo mejor más bien el nombre del cliente, la orden de compra, qué sé yo. Bueno, lo que se hacía antes es que el developer tenía que encargarse de parsear este documento y mapearlo también a un objeto Java, ¿no? O a cualquier lenguaje, ¿no? A un objeto. Entonces, para esto aquí teníamos que hacer un código, ¿no? Que nos pide, básicamente lo que nos dice es que este tag nombre, el valor que tenga, asígnaselo a este atributo nombre de este objeto. Y así. Entonces también era un montón de código, ¿no? Estar ahí decodificando el el XML y estarlo mapeando objetos. ¿Qué es lo que hace esto del marshalling? Marshalling lo que hace es que hay librerías que nosotros nada más le pasamos la información de nuestro objeto y ya la herramienta se encarga de hacer el vaciado de toda esta información a un objeto y ya la herramienta nos da el objeto ya instanciado. Entonces ya nos quita un montón de trabajo. Esto sobre todo en la parte web con el uso de Spring se ocupa mucho porque nos ahorra un buen de trabajo en estar haciendo esto manualmente, ¿no? Bueno, ¿qué más? En la parte web también hay mucho que ver de este framework, ¿no? Nos ayuda sobre todo, hoy en día se usa más el framework, sobre todo cuando querramos exponer web services, ¿no? Y no se diga si son web services tipo REST, ¿no? Si están familiarizados más o menos con esto, lo que es un web service tipo REST, No, ¿no? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien sabe con qué tipo? Tiene, Sí, ¿no adelante. tiene que ver con las REST APIs? Bueno, Sí. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuál sería ¿quién me hizo un ejemplo de un API tipo REST? Google tiene Por muchas ejemplo, tiene APIs muchas tipo. APIs, ajá. ¿Y con qué lenguaje nos comunicamos con el API de Google? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿En qué formato vaya? ¿En qué formato llega la información cuando consumimos un servicio REST de Google? ¿JSON? JSON, exacto. Los web services tipo REST utilizan JSON, ¿no? Y, por ejemplo, hay otro tipo de web services que son los web services tipo SOAP. Estos utilizan XML. ¿Ok? Eh, estos web services, ahorita hoy en día son muy populares los tipos REST, pero la ventaja que tienen los tipos SOAP es que estos son mucho más robustos. Cuando querramos intercambiar información de una forma segura, de una forma completamente libre de inconsistencias, ¿no? Mucho más segura, se utiliza esta especificación. Obviamente tiene una curva de aprendizaje más alta y tiene sus costos. Este es mucho más ligero, pero pues tiene detalle, ¿no? Al ser más ligero, pues se utiliza en sistemas que no son tan de misión crítica, ¿no? Por ejemplo, los bancos, pues obviamente se van más por este lado, ¿no? Entonces, imagínense si ustedes tienen su sistema y consumen un API, ya sea de Google o de cualquier otro lado, ¿no? Consumen y aquí les llega el JSON. Aquí nos llega JSON a nuestro sistema. ¿En dónde nos ayuda Spring? Bueno, Spring nos ayuda a que este JSON lo toma el framework y a nosotros ya nos inyecta un objeto ya bien bonito con todos los atributos ya inicializados. Entonces no tenemos que meternos a estar parseando el JSON y estar analizando tag por tag, ni atributo por atributo, ¿no? Ni llave por llave y todo eso. Entonces ahí nos ayuda mucho el framework.
Y lo contrario también, ¿no? Imagínense que en lugar de ser consumidores, nosotros somos productores. ¿Qué tal si tenemos nosotros una aplicación en donde vamos a exponer un API? Nosotros también podemos exponer un API. De hecho, eso lo vamos a hacer para el sistema que queremos hacer, ¿no? Vamos a exponer un API para que clientes consuman nuestra API, ¿no? O nuestras funcionalidades. Entonces, aquí Spring nos ayuda a exponer estos web services de una forma bien fácil. Nada más nosotros creamos un método, le ponemos una anotación que se llama @REST_service. Agregamos nuestro método y nosotros en nuestro método le regresamos un objeto y este objeto Solidity el framework se encarga de transformarlo a JSON y exponerlo. ¿Ok? Nada más con el hecho de anotar aquí con REST. Entonces les digo, esas son las cosas que nos ayuda a hacer el framework, ¿no? Bueno, eso es, digamos, algo básico, ¿no? De lo que nos ayuda el framework. Nos ayuda a hacer la integración. Hay una área que le llaman integration. La integración se refiere a, nos ayuda el framework a conectarnos con otros servicios externos. Por ejemplo, nuevamente tengo mi sistema. Y si mi sistema depende de un API que está exponiendo otro servicio, aquí me tengo que conectar, ¿no? Por ejemplo, si dependo de un servicio de mensajería, ¿no? La cuestión de los mensajes es algo que también se utiliza mucho hoy en día, ¿no? ¿Alguien sabe a qué me refiero con un servicio de mensajería? ¿Por qué son también tan comunes y tan famosos hoy en día? Han de cuenta que me voy a comunicar con este sistema, un sistema 2, por ejemplo, y la idea es comunicarme a través de una cola de mensajes. Esta sería una cola de mensajes. ¿Ok? No son de envío de emails, no tiene que ver realmente con emails. ¿No? ¿Nadie ha trabajado con ello? Ok, les explico muy brevemente. Fíjense, vamos a hacer la analogía con ¿qué será? Con servicios escolares de la facultad. Muchas veces lo que hace a lo mejor servicios escolares cuando ustedes necesitan hacer un trámite es que les dicen, hazme una solicitud y lleva a servicios escolares. Y lo único que hace servicios escolares es recibir todas las solicitudes y les dice, pues espera 1 o 2 días a que atendamos tu solicitud y ya después te damos respuesta, ¿no? O en los bancos igual, ¿no? O en muchos lados, ¿no? Les reciben todas sus solicitudes y después se las procesan y ya después les dicen el resultado, ¿no? Ese tipo de procesar así información es de manera asíncrona, ¿ok? No es de manera síncrona, ¿por qué? Porque si fuera síncrona, ustedes llevarían su solicitud, ahí se esperan a que la solicitud sea atendida y una vez que ya se atendió, les regresan la respuesta, ¿no? O sea, se tienen que esperar. Ese sería el modelo síncrono, ¿ok? Entonces, algo parecido ocurre en un restaurante, por ejemplo. El mesero no está de manera síncrona atendiendo una mesa, ¿no? O sea, no se está esperando ahí en la mesa hasta que le ordenemos algo, sino que llega, ¿no? Nos deja la comida y se va a atender otras mesas, ¿no? Entonces trabaja de manera asíncrona porque no está serializado a un solo servicio. En software pasa algo muy parecido. Supongan que aquí tengo nuestro sistema de nuestra tienda en línea y este es el banco. ¿Ok? Entonces, supongan que aquí la tienda en línea le va a enviar una operación de un cargo para una tarjeta. En lugar de mandarlo de manera síncrona, es decir, que la tienda se espere a que el banco le responda, lo que va a hacer este sistema es que va a crear un mensaje. No que sea un email, ¿no? Sino más bien un mensaje, pues hagan de cuenta que es una petición, un objeto. Que también puede ser XML, puede ser JSON, puede ser en varios formatos.
Entonces este mensaje lo que hace es que lo deposita en una cola de mensajes. Aquí va a haber muchos mensajes encolados. ¿Cuál va a ser la ventaja? Que depositar un simple mensaje es una operación muy rápida. Entonces, el beneficio que va a obtener es que el sistema no se va a quedar detenido hasta que le responda el banco, sino simplemente envía el mensaje a la cola y el sistema de la tienda puede estar atendiendo otras peticiones o puede estar haciendo otras cosas en lo que se resuelve la petición. A nosotros como usuarios finales, entonces nos da la impresión de que el sistema siempre nos está respondiendo, no se traba. No sé si han visto ese comportamiento a veces en sistemas que les dicen, tu petición se ha enviado, en cuanto esté tu petición recibes una notificación, ¿no? Listo. Pues te debo. Entonces, no sé si han oído ese tipo no sé si han oído ese tipo de sistemas en donde hacen eso, ¿no? Envían, sí, ¿verdad? Por ahí ya alguien ya anda, en sábado social, ¿no? No, bueno, entonces dicen aquí cuando se sube un video a Facebook, ¿no? Es correcto, hay veces que se hace de esa manera. Entonces, el procesamiento asíncrono es algo que se utiliza mucho, ¿no? Hoy en día, porque permite que los sistemas no se queden pasmados, no se queden detenidos hasta que el otro servicio les responda, ¿ok? El banco cuando procesa sus peticiones puede hacer lo mismo. Los mensajes de respuesta los puede recibir, los puede enviar a otra cola de mensajes, ¿no? Aquí. Y entonces estos mensajes van a ser consumidos por el sistema de la tienda y ya aquí va a recibir las respuestas. Es una manera asíncrona de comunicarse entre sistemas y esto me permite no tener que esperarme a que me respondan, ¿no? Si el banco está muy lento, entonces imagínense, voy a provocar que todo se alente, ¿no? Se alenta el banco, se alenta la tienda y se alenta todo. Eso normalmente nunca queremos que ocurra, ¿ok? Por otro lado, ¿qué pasa si momentáneamente el banco no está disponible o el sistema se cae? La tienda ni se va a enterar, porque la tienda simplemente va a mandar mensajes a la cola y ahí se quedan. Si el banco no está disponible, bueno, lo único que va a pasar es que los mensajes se van a encolar, pero la tienda va a seguir operando, ¿ok? A lo mejor la respuesta de la autorización del cargo se va a tardar un poco más, pero la tienda sigue operando, ¿no? Es una manera de cómo se desarrolla también software hoy en día, ¿no? Mucho se utiliza la parte de mensajería. Ahora, para poder conectarnos a una cola de mensajes, para poder enviar mensajes, pues tenemos que hacer programación, ¿no? A nivel ya de programación tenemos que las colas se representan igual pues por un objeto, ¿no? Son objetos que nosotros invocamos, ¿no? Por ejemplo, aquí este objeto tiene un método que se llama send y el método send pues se ocupa para enviar un mensaje, ¿no? ¿Quién creen entonces? Ahora mi pregunta es para ustedes, que estos objetos, ¿quién creen que los va a generar? ¿O quién creen que los va a administrar? En este caso el framework. En este caso el framework, muy bien, el framework de Spring. Entonces, este sería un ejemplo de uno de los beans que puede estar en el contenedor. Entonces, el framework se encarga de construir este objeto, de configurarlo, porque normalmente este tipo de objetos son objetos pesados, ¿no? Que tienen que configurarse. No es tan sencillo. Por ejemplo, esta cola de mensajes tenemos que decirle, a ver, un URL en dónde está el servidor de mensajería, con qué parámetros, ¿no? Muchos parámetros de conexión que tenemos que configurarle a este objeto. Todo eso solamente lo hacemos vía configuración del lado de Spring y de nuestra aplicación pues ya no nos preocupamos por eso. Aquí va a haber un componente de nuestra aplicación que necesite a ese objeto para poder enviar el mensaje, ¿no? Supongan que este objeto que le estoy aquí dibujando, este es un bin que va a tener Spring aquí almacenado. Cuando este componente lo necesita, simplemente Spring lo que va a hacer es que el contenedor le va a inyectar esta instancia aquí y ya nosotros pues con tan lindas manos nada más llegamos y lo ocupamos y ya. ¿Ok?
Entonces, se fijan, el framework nos está ocultando toda la complejidad de crear este objeto, nos está ocultando inclusive acceder al API, ¿ok? Si esta es una tecnología, cierta tecnología, no, en nuestro código jamás vamos a ver código de la tecnología de mensajería. Nosotros nada más vamos a ver por ahí un objeto que tenga un método send y ya, ¿ok? Y aquí pueden ocurrir muchas excepciones, ¿no? También normalmente estas APIs lanzan excepciones, así como JDBC, que si no hay conexión, lanza excepción, que si esto, excepción, que si aquello, excepción. Bueno, ¿quién creen que también se va a encargar de manejar las excepciones de forma correcta? El framework. Entonces a nosotros ya nos va a regresar un objeto que no tenemos que preocuparnos por estar manejando las excepciones. Si queremos lo podemos hacer, ¿no? Pero si no, simplemente dejamos el comportamiento por default y ya. ¿Ok? Entonces ese es, digamos, otro uso bastante común que tiene aquí el framework. ¿Dudas? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, no lo sé aburrido, ¿van bien? Sí, profe, todo bien. Ok, ahora, siguiente concepto entonces, inversion of control. Tiene mucho que ver con lo que hemos platicado, ¿no? La definición es un poco vaga, diría yo. Dice técnica que externaliza la creación y manejo de las dependencias de componentes. Las dependencias son resueltas por el framework, no por el programador, o lo que les comentaba. Se llama inversión del control o inversion of control porque antes de este framework, digamos, si tenemos un componente y tenemos una dependencia, como les platicaba hace ratito, si esta dependencia es una referencia a una cola de mensajes o si tenemos otra dependencia que a lo mejor me representa una conexión a la base de datos. ¿Qué es lo que se hacía antes? Este componente era el responsable de programar, ¿no? De agregar todo el código necesario para instanciar estos objetos. Entonces, todo este código se repetía, ¿no? Si tengo yo otro componente, imagínense que tenemos dos componentes en nuestro sistema que también lanza mensajes y que también necesita conexión a la base. Otra vez tengo que poner aquí código para conectarme a una cola y código para conectarme a una base de datos. Bueno, ¿qué es lo que hace el framework? Bueno, de este código que decíamos, el famoso código de plomería, porque es código, para empezar, repetido. Código que está lleno de APIs o de tecnologías especiales. Entonces, ¿qué es lo que hace Spring? Dice, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Al quitar esto, entonces nosotros ya no tenemos manera de instanciar los objetos. Por entonces aquí es donde viene Spring a través del mecanismo de dependency injection. Spring ya nos va a inyectar o nos va a resolver las instancias de estos objetos. Y se le llama de inversión porque ahora se invierten los papeles, ¿no? El componente ya no es el que inyecta sus dependencias o el que genera las instancias de sus dependencias, sino ahora se invierte y ahora es el framework quien las proporciona. A eso es a lo que se refiere con inversion of control. En algunos libros, en algunos suelen manejar como sinónimos el concepto de inversion of control y del de dependency injection. A mí en lo particular no me gusta, yo lo veo como dos cosas distintas, ¿no? Porque inversion of control es el concepto, ¿no? De quién es el que controla la inyección de dependencias, ¿no? Y el concepto de inyección de dependencia se refiere al proceso de asignar una instancia, ¿no? a un atributo, ¿no? A una dependencia de nuestro componente. ¿Ok? Entonces esos son dos conceptos importantes, ¿no? Inversion of control y dependency injection, que es como resolvemos nuestras dependencias en este framework, ¿no? Pues la implementación de dependency injection de Spring está basada en dos conceptos de clases en Java, lo que les comentaba, ¿no? Java Beans e interfaces. De interfaces también es un concepto bien importante. ¿Se acuerdan qué era una interfase? Sobre todo en el mundo orientado a objetos. Ni siquiera es tanto de Java, ¿no? Es un concepto de la programación orientada a objetos.
Era bueno, como un listado era como una clase vacía que tenía un listado de puros, Ajá. no, pero se De puros, llamaba, sí. Sí, es Y correcto, el de Morrela. puros métodos. ajá, 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 métodos, ándele, de puros métodos abstractos que se ajá, iban a heredar exacto. y se iban a sobreescribir y así. Ajá. ¿Nunca se preguntaron eso como para qué me sirve ya en la vida real? ¿O Sí. alguien ha tenido la oportunidad de descubrir cuál es el beneficio, cuál es el uso ya en la práctica? Pues era para generalizar, ¿no? Y poder utilizar funciones Ajá, de diferentes interfaces. sí, Podría ser para hacer uso del polimorfismo. también, ese es uno de los usos que tienen, ¿no? También una manera de implementar herencia múltiple, como dice aquí Jorge, esa es una forma para los lenguajes que no soportan herencia múltiple. Aquí me voy a enfocar un poquito más a la cuestión de un poquito de un sistema de software, ¿no? Fíjense, vamos a suponer lo siguiente. Como bien lo comentaban, una interfase es un elemento de la programación que básicamente define ciertos métodos. Pueden ser también atributos, pero comúnmente se utilizan más los métodos, ¿no? Método 1, método 2, método 3. Entonces, esta interfase, en UML me parece que se representa por un circulito. Me permite, como ustedes lo comentaron, que generar ahora sí clases concretas, ¿no? Clases concretas. Y la característica que tienen estas clases es que van a heredar el mismo, la misma forma, el mismo comportamiento, la misma estructura. ¿Ok? Solamente que aquí los métodos ya están definidos, ¿no? Ya tienen un sabor, ya tienen un color, por así decirlo, ¿no? Ya tienen una implementación. ¿Ok? ¿Cuál sería la ventaja, por ejemplo, de que tengamos esta estructura de objetos? Estas ya son clases que se pueden instanciar, ¿no? Aquí, a partir de estas clases, ya podemos crear objetos. De una interfaz no, ¿verdad? No podemos instanciarla. Una manera, cuando alguna vez les llegué a dar en la facultad clases de Java, de objetos, les hacía la analogía, ¿no? Hagan de cuenta que este es como si fuera el molde de una gelatina, ¿no? El moldecito donde ponemos ahí el líquido. Y ya las implementaciones sería como que ya la gelatina ya sacada de su molde, ¿no? Que entre ellas, ¿no? Por ejemplo, si sacamos una gelatina de este molde, de este otro molde, pues son muy similares, ¿no? Tienen la misma estructura, los mismos comportamientos, pero hay diferencias entre ellas, ¿no? Por ejemplo, esta podría ser una gelatina de limón y esta podría ser una gelatina de naranja, pero al final tienen la misma estructura, la misma forma, ¿no? La misma consistencia, por así decirlo. Entonces, uno de los beneficios de tener esto así es que, ¿qué pasa si tenemos un componente, otro componente por acá, y necesita funcionalidad de estos objetos que están aquí? ¿Ok? Entonces, este componente muy probablemente vamos a tener que esta interfase, vamos a suponer que se llama A, ¿no? Y ya las implementaciones de esta interfaz, vamos a suponer que se llama A1 y este es A2. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace con este componente? Si este componente necesita invocar funcionalidades de estas clases, ¿quién me dice cuál sería el tipo de dato que debería de declarar aquí? ¿Debería ser A, debería ser A1 o A2? O cualquiera. Ah, ¿no? Debería de ser nada más A. Muy bien. Eso me da la ventaja que, por ejemplo, en el caso de Spring, ¿qué pasa si estos dos son dos bins que están en el contenedor? Al estar en el contenedor, ¿no? El framework entonces va a ser capaz de inyectar cualquiera de los dos objetos pudieran ser inyectados a este componente. ¿Están de acuerdo?
que esto es posible. ¿Por qué va a ser posible inyectar cualquiera de los dos? Porque ambos objetos, ¿no?, están implementando o heredando la misma estructura y comportamiento. No, comportamiento no, perdón, más bien la misma definición, la misma estructura de su interfaz. El comportamiento lo definen ya acá las clases en concreto. ¿Ok? Es la misma estructura, los mismos métodos, entonces perfectamente el framework puede inyectar distintas implementaciones de una misma interfaz. Esto me da una capacidad bastante poderosa, porque nótese que, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero un comportamiento? Esta clase ya implementada va a tener un comportamiento diferente a esta otra implementación, ¿están de acuerdo? Aquí la gelatina fue verde y aquí la gelatina fue amarilla, pero al final de cuentas son gelatinas. Entonces, cuando el componente quiera una gelatina de limón, pues simplemente le vamos a inyectar este método, esta implementación, y cuando querramos una de otro sabor, pues le inyectamos esta otra. ¿Y qué le cambiamos al código de este componente para cambiarle la implementación? ¿Qué creen que cambie aquí? Ahí sí podría ser A1 o A2. A nivel de código, tendremos que cambiar si es A1 o A2. La respuesta sería nada. Nuestro código no le vamos a mover ni una sola línea de código para cambiarle de implementación. ¿Quién es el que va a hacer el switch entonces entre implementación e implementación? El framework. Nosotros a nivel de configuración le podemos decir, inclusive a SpringFince, lo que le podemos decir, ¿sabes qué? Un ejemplo muy común. Cuando estemos en un ambiente de desarrollo, vas a inyectarle este objeto. Pues ¿por qué? Porque este objeto funciona para testing, funciona para estar ahí jugando, ¿no? Es un objeto que no va a producción. Ah, pero cuando el sistema ya está en producción, ahora quien le vas a inyectar va a ser este otro, porque este sí ya es el que se va a comportar ya de manera robusta en producción. ¿Qué le pasa a nuestro código de acá? Absolutamente nada. O sea, este código realmente ni se entera que el framework le está cambiando la implementación. Es como si les pasaran, no sé, se quedaran de ver con una persona y resulta que en lugar de que les llegue la persona real, no sé, les llegue el gemelo, ¿no? Y ni cuenta se dan. ¿Ok? Otro ejemplo sencillo pudiera ser, imagínense que esto me representa objetos, conexiones a distintas bases de datos. Si esto lo modelo como una interfaz, pudiera estar switchándome entre manejadores, ¿no? A lo mejor este objeto me representa una conexión a una base de datos Postgres, por ejemplo, y a lo mejor este me representa también a una base de datos Postgres, pero tal vez en otro server, ¿no? A lo mejor este server es para pruebas y este otro server es para producción. Entonces, con el simple hecho de hacer un switch a nivel de configuración, puedo estar apuntando a una u otra base sin que mi código se mueva en lo absoluto, en nada. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que el framework también nos dice es que al momento de establecer las dependencias, si nosotros las modelamos como interfaces, todavía tenemos más poder, o sea, tenemos una mayor flexibilidad al momento de programar, ¿no? Entonces, ese es un concepto que se le conoce como diseño orientado a interfaces. No sé si alguno ha oído hablar de ese. Es una especie de patrón, ¿no? O es una especie de técnica. El estar siempre apuntando a interfaces hace que nuestro código sea limpio y no se ensucie de tecnologías en particular, ¿no? Por ejemplo, si de repente necesitamos interactuar con una base Postgres, si lo ocultamos esos detalles con la interfaz, pues nuestro código ni se va a enterar que está trabajando con Postgres, ¿no? Y si de repente le cambiamos a una base de datos Oracle, por ejemplo, igual ni se va a enterar que está apuntando a una Oracle, ¿no? Y así. Entonces ese es también otro de los conceptos interesantes que tiene aquí la parte de el diseño orientado a interfaces. Bueno, no sé si se entendió esta parte de las interfaces.
Sí. Vale. Muy bien. Bueno, entonces nada más esto, ¿cómo funciona esto? Como les comentaba, entonces ya a nivel un poquito más técnico, ¿no? Vamos a tener nuestro contenedor de beans, que ya ahorita ya descubrimos qué tipo de beans son los que hay ahí adentro. Aquí va a estar una aplicación. Esta aplicación va a recibir instancias del contenedor a través del mecanismo de inyección. Ahora viene la siguiente, ¿no? ¿Cómo se generan estos beans, ¿no? ¿Cómo es que vamos a instanciar estos beans acá? Bueno, no nosotros, sino el framework, ¿no? Es el que los genera las instancias. Y estos beans se quedan en memoria, no están ahí guardados, para que en el momento que los necesitemos, el framework los inyecta. Normalmente cuando levantamos la aplicación, el framework empieza a leer toda la configuración de esta parte. Con base a esa configuración, se construyen todos los beans en el contenedor y ya conforme se ejecuta la aplicación, estos beans se van inyectando. Generalmente estos beans son reutilizables. En la mayoría de los casos, estos beans es una sola instancia, que se le llaman bean singleton, que significa que hay una sola instancia en toda la aplicación, y si hay múltiples módulos, múltiples partes de la aplicación que los ocupen, la misma instancia se comparte. ¿Ok? La misma instancia se comparte. Entonces eso también nos ayuda a no tener que estar generando tantas instancias, ¿no? Una sola instancia son servicios genéricos que pueden ser utilizados en distintas partes de la aplicación. Esa es la forma más común, ¿no? Obviamente hay otro tipo de beans. Hay beans que son stateful, que les llaman. Esos beans stateful, eso sí, cada vez que le pidan una copia, más bien cada vez que le pidan una instancia al contenedor, el contenedor genera una nueva instancia, ¿no? No son tan comunes en la práctica, pero bueno, también tenemos esa opción, ¿no? Ahora, esa configuración, ¿cómo se hace? Esta configuración, cuando empezó el framework, se utilizaba puro XML, ¿no? De repente esto se hacía muy tedioso. Están manejando con puro XML, muy tedioso. Entonces, después viene la parte de Java 5, si la memoria no me falla, cuando surgieron las anotaciones. ¿Alguien ha trabajado con anotaciones en algún proyecto o algo? Sí, ¿No? Son que llevan una arroba y un nombre y a lo mejor unos parámetros y algo, ¿no? ¿Ok? Entonces, cómo facilitan la vida, ¿no? ¿A poco no? sí, ¿No? Son muy bonitas las anotaciones porque nos evitan hacer código, nos evitan configurar archivos. En algunos casos, ¿no? En algunos, la verdad, no me han gustado, en algunos casos no me han gustado las anotaciones, pero en general son muy buenas, ¿no? Nos ayudan un buen. Entonces, podemos configurar los beans en Spring con anotaciones y ya un poco más adelante también con Java de manera programática con el mismo lenguaje. ¿Ok? Y hoy en día se puede también con Groovy, con el lenguaje de programación Groovy. ¿Alguien ubica este lenguaje? ¿No? Para pronto hagan de cuenta que es como un Java facilito. Le quitamos todo la complejidad, todo lo verboso, la sintaxis pesada del lenguaje y nos queda Groovy. ¿Ok? Que lo vamos a ver un poquito cuando veamos los ejemplos. Vamos a ver por ahí un poquito de ello. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente esta es la idea. Entonces fijan, esto es el framework realmente, ¿no? La idea básica, este es el framework. Un contenedor, un mecanismo de configuración, un mecanismo de inyección de dependencias y una aplicación, y eso es todo, ¿no? O sea, se fijan, realmente la arquitectura es bien, bien sencilla. ¿Ok? Entonces aquí lo podemos ver más fácil, ¿no? Tenemos, les decía, aplicación con beans, un proveedor de inyección de dependencias y todo un pool de beans, ¿no? Que son inyectados a nuestra aplicación. Bueno, pues aquí ya esto también ya lo comentamos, ¿no? La cuestión de los beneficios, ¿no? El contenedor se encarga de muchas cosas por nosotros, ¿no? Nos quita todo eso de código de plomería, ¿no? Nos facilita la cuestión de las pruebas, sobre todo con el uso de mocks, como ya vimos, ¿no? La ejecución de las pruebas se hace muy rápido, ¿no? Y lo que les comentaba, permite un mejor diseño de aplicaciones.
el uso del framework también de alguna manera nos motiva o no nos obliga, realmente nos inspira a que nuestro diseño del sistema quede más ordenado y más limpio, empleando conceptos como la programación orientada, el diseño orientado a interfaces que ya platicamos, ¿no? Un patrón común que se usa, bueno, se usa a veces cuando es esto de Spring, es cuando, por ejemplo, tenemos una aplicación multicapa. Y aquí es donde a veces me preguntaban en la escuela, ¿no? Que tenían la preocupación de, no sé si les tocó hacer el clásico proyecto de un software y hacían lo más fácil que hacían en la escuela cuando les dejaban un software. ¿En qué lo programaban? ¿Se acuerdan? ¿O qué hacían con tal de salir pronto del problema? ¿Nadie? ¿Les tocó hacer algo así? ¿Nunca programaron un software para la escuela? Sí, pero en Python y así. En Python o en PHP, ¿no? Haces en PHP y no les tocó que hasta en el mismo HTML ahí ponían el SQL y toda la cosa. El acceso a la base de datos, todo ahí, hasta la contraseña ahí en el script y todo, ¿no? Miren, en este tipo de sistemas ya se hace algo mucho más ordenado, digamos, más reutilizable, ¿no? En el sentido de que dividimos, por ejemplo, en una serie de capas, ¿no? Prácticamente son 3, ¿no? Hay varias maneras, ¿no? No significa que esta es la última. Entonces, normalmente aquí tenemos la parte de la presentación, la parte del negocio y la parte del acceso a datos. Entonces, aquí tenemos componentes, ¿no? Que se encargan de la presentación, que pueden ser distintos frameworks, JavaScript, etcétera. Entonces, para interactuar con la siguiente capa, ¿no? Aquí se solía agregar una capa de interfaces. ¿Ok? Se puede agregar una capa de interfaces. ¿Cuál creen que sea la idea de que agreguemos una capa de interfaces aquí? Pues, habilitar la comunicación. No tanto para facilitar la comunicación, sino más bien para aislar las tecnologías de una capa con otra. Por ejemplo, si nosotros aquí invocamos interfaces, vamos a tener implementaciones, ¿ok? Vamos a tener implementaciones de interfaces que nos van a ocultar las tecnologías que usamos de un lado y de otro. Por ejemplo, si aquí estamos utilizando, ¿qué les gusta? No sé, Spring MVC o algún otro framework MVC, ¿no? O inclusive algún framework JavaScript. La capa de este lado no tiene por qué enterarse que se está utilizando JavaScript o que se está utilizando alguna tecnología MVC. ¿Ok? Si de repente llegamos a cambiar cosas de aquí, esta capa ni se entera. ¿Ok? Entonces la comunicación que vamos a establecer aquí, como estos dos objetos que les dibujé son interfaces, ¿ok? El API de las interfaces nos permiten ocultar cosas particulares de las tecnologías. Lo mismo ocurre acá. Cuando vamos a la parte de acceso a datos, voy a acceder a una base de datos, pero a partir de una interfaz. Esa interfaz me va a ocultar completamente la naturaleza de la base de datos. E inclusive a lo mejor ni siquiera es una base de datos. ¿Qué tal si la información que envío no se guarda en una base de datos, sino a lo mejor se va a un web service, ¿no? A lo mejor se deposita un mensaje a una cola, tal vez, o a lo mejor hago la petición al web service. Entonces, al estar esto en interfaces, yo simplemente invoco un método que se llame tal vez save, ¿no? O guarda o store, o como le quieran llamar. Pero ese save es una implementación de quién sabe qué objeto, ¿no? A mí no me interesa qué objeto realmente es el que está implementando al método save, ¿no? Puede ser una base de datos, puede ser una cola de mensajes. Entonces esta capa simplemente invoca al método send, o perdón, save, ¿no? Y ya, yo me libero de la responsabilidad de ver qué hace ese método save y ya la capa de acceso a datos ya sabrá cómo lo implementa. Entonces, la parte del negocio pues no se mete para nada
con la tecnología que al final se está usando acá para tener un acceso a datos, ¿no? Igual, por ejemplo, puedo tener varias bases de datos, ¿no? A lo mejor, como les decía, este es un Postgres, a lo mejor este es un Oracle, y del lado de la capa de negocio acá, no tiene por qué enterarse qué manejador realmente se está usando, y ni siquiera si es una base de datos, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que también me permite el framework. Entonces, esto permite construir sistemas modulares, ¿no? Que están perfectamente separados, ¿no? No están mezclados unos con otros. Y entonces eso nos permita que el sistema sea altamente mantenible, ¿no? Si le meto mano aquí, no pasa nada porque esta capa de interfaces me está protegiendo. No puedo moverle, hacerle lo que yo quiera aquí adentro. Mientras no toquemos estas interfaces, mientras no se toquen las interfaces, yo puedo hacer lo que yo quiera aquí. Puedo cambiar, si quieren, hasta de lenguaje de programación, ¿no? Y si las interfaces no las toco, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere un poco con lo que es el concepto orientado a interfaces. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien hasta ahora. Bueno, no se han aburrido, tanto bla, bla, bla y bla, bla. ¿Ya quieren ver acción? Pues poco a Sí, poco se necesita. Ya acción, dicen, ya, párale con el choro, ¿no? Bueno, Hasta este punto, de lo que ya han visto de las clases anteriores, ¿se tiene que tener ya instalado o preparado el ambiente de cierta forma o apenas? cuando empezamos con el curso, las primeras clases sí hicimos una actividad de preparar cierto ambiente, que básicamente les pedí que instalaran Java, el JDK y una IDE, que es Spring Tool Suite, y que le pusieran un workspace. Eso fue lo que en su momento les pedí. Eso lo vamos a usar ya ahorita. Entonces, pero bueno, si no lo tienen, no se preocupen, no es tan complicado. A lo mejor van a tener que hacerlo posterior a la clase, pero realmente no es complicado. Ahorita les digo bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces básicamente esta es la parte teórica que quería comentarles, ¿no? Me extendí un poco, pero sí me gusta que quede así bien claro, ¿no? Porque en verdad, si esto no se entiende, como que vamos a estar programando a ciegas, ¿no? Siempre tener en mente estos conceptos básicos, porque es la manera a veces también cómo diseñamos, ¿no? La aplicación. Pues ya a nivel técnico, miren, la parte medular del framework, ¿no? Ya vimos lo que es un bin, entonces, ¿no? Ya a nivel de código, el framework de Spring está formado por estos dos paquetes, ¿no? En el paquete beans y en el paquete context es donde están las clases que implementan a todo lo que es el mecanismo de IOC y de dependency injection, ¿no? La interfaz es una interfaz, curiosamente, ¿verdad? La interfaz que me representa el container es Bean Factory. ¿Ok? Que bueno, creo que su nombre lo describe, ¿no? Hay una implementación de Bean Factory que me permite construir un contenedor de beans a partir de la configuración en documentos XML, que sería lo más básico. Este sería lo primero que salió cuando empezó el framework, ¿no? Entonces, nada más para que tengan aquí la referencia, este es el código de la interfase Bean Factory, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí tiene métodos para obtener beans, como su nombre lo indica, getBean, para obtener esos objetos, ¿no? O sea, tenemos el contenedor y a través del método getBean, pues obtenemos una referencia, ¿no? Ojo, ya en una aplicación en forma robusta, enterprise, nunca tenemos que meternos con estos métodos. Lo podemos hacer, pero es mala práctica. Esto quien lo hace es internamente el framework, ¿no? Nunca tenemos realmente que meternos con el API directa de Spring, ¿ok? Sino
con pura configuración, esto ocurre, digamos, atrás, ¿no? Ok. Lo más básico, bueno, si queremos formar un contenedor a partir de una configuración XML, este sería, digamos, nuestra plantilla. O sea, nosotros podemos agarrar y copiar esta plantilla a un documento, le ponemos a un archivo, le ponemos extensión XML y aquí ya empezamos a definir nuestros bins. Por cada bin vamos a agregar este tag, ¿no? El tag bin, ¿ok? Y aquí es donde vamos a configurarlo, ¿vale? Entonces, los bins se configuran una sola vez y después se reutilizan a lo largo de toda la aplicación, ¿ok? ¿Qué cosa le podemos configurar un bin? Bueno, básicamente son estos elementos lo que les podemos configurar. Antes de empezar a revisarlos, lo que les comentaba hace rato, estos son otros mecanismos. XML no es el único. Podemos tener anotaciones, podemos tener también clases Java, es decir, programando. Nosotros podemos programar la instancia que se va a generar. O como les comentaba, con un DSL de Groovy, ¿no? DSL significa Domain Specific Language, que una manera fácil de entenderlo ahorita sería, se crea una especie de extensión de un lenguaje para poder proporcionar otro, digamos, es como que un lenguaje extendido, ¿no? Para soportar alguna funcionalidad particular. Aquí vamos a ver, sobre todo las primeras dos, vamos a verlas, ¿no? En conjunto con XML, ¿no? Algo interesante es que las podemos mezclar, ¿no? Podemos tener de todo, ¿ok? De tal manera que ya en las versiones más recientes de Spring, estos documentos XML quedan bastante pequeñitos, ¿no? No nos cuesta tanto configurar. A diferencia en las primeras versiones, yo recuerdo en la versión 2 de Spring eran unos mega XML así gigantescos, ¿no? Sí, era una aplicación que tenía bastantes bins, ¿no? Entonces era XML y XML. Entonces, pero bueno, eso ya cambió afortunadamente, ¿no? Ok, ¿qué cosa podemos configurarle? De lo más importante, ¿no? Casi siempre de lo que hay que configurarle a los bins es un ID. Hay que tener cuidado, ¿no? Los IDs deben de ser únicos, ¿no? En algunas ocasiones los podemos omitir. Si los omitimos, entonces el contenedor los tiene que resolver de alguna manera. Profesor, Una forma es, voy a hacerlos por tipo, ¿no? Por su tipo de dato. Dígame. disculpe que lo interrumpa, profesor. No, Es no, que yo tenía adelante. una duda con eso de los archivos XML. Yo Ajá. usé Spring para hacer unos servicios REST Ujú. y la verdad es que nunca entendí para qué eran. O sea, sí sabía que te llevaban como una cabecera o unas cabeceras y la verdad las copié de internet, pero Sí. nunca supe para qué servían o para qué era ese archivo, para qué no sé qué configuraba, Ok. como usted dijo. Estaba programando a ciegas y entonces, ya que usted está hablando de eso, no sé si me puede explicar. Sí. Pero ahorita de lo que vimos, ¿para qué dijimos que sirve en general este documento? Este documento básicamente lo va a tomar el framework. Acuérdense que el framework no es otra cosa más que un contenedor, ¿ok? Sí, sí, sí. Y aquí van a estar los bins. Este XML va a servir para que el framework pueda generar las instancias, Ah, ok, ¿ok? ok, ok. ¿Sale? Entonces, este XML se lee y a partir de lo que configuremos aquí, es como va a generar las instancias. Cuando se genere la instancia, se guarda en el container y ahí se queda el bin para que se utilice por la aplicación. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. ¿Vale? Ese es, digamos que a nivel básico, ese es su objetivo, ¿vale? Vamos a ver más adelante que hay variantes. Por ejemplo, hay un tag que le llaman component scan, por ejemplo. Y ese tag lo que me dice es que vas a buscar a cierto paquete ya en nuestro código y todos los bins que encuentres anotados con arroba algo, esto va a ser un bin. Y entonces ese bin vas y lo guardas en el contenedor. ¿Ok? Hay variantes, ¿no? De todo esto. Ahora, esta parte de aquí, ¿alguien ubica qué significa todo esto? Estas rutas que se ven aquí medias raras, ¿alguien sabe qué son? ¿No? Fíjense, esto, sobre todo esta parte de aquí, el schema location, y este archivito de aquí, el famoso XSD. A nivel muy general, para que esto se entienda, esta configuración me apunta
a un archivo que se llama, en este caso, Spring Beans XSD. Y no es otra cosa más que un archivo que me ayuda a validar que el documento XML esté bien formado. Eso es todo. O sea, se le llama un esquema XML. ¿Ok? Se usa para validar, ¿no? Para a la hora de parsear el XML, que cumpla con toda la estructura que se espera. Entonces, para eso se construye un XSD. Normalmente todos estos esquemas están incluidos en los archivos JARs del framework de Spring. Entonces, esto igual lo utiliza el mismo framework para validar que el archivo esté bien formado. Entonces, básicamente es un header que siempre debe ir para validar que que la versión que se utilice sea la correcta, que esté bien formado, etcétera, ¿no? Que no tengamos un tag que nos falte o que nos sobre, demás. Exacto, verifica la sintaxis del XML. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuáles son los atributos principales de un archivo XML? Básicamente el ID, les decía, que es como el identificador de cada bin. La clase Java, es decir, la clase que va a usarse para instanciar el objeto, ¿no? Podemos ponerle un nombre si queremos. Aquí es el scope, aquí les comentaba si puede ser un bin singleton, es decir, una sola instancia, o un bin, perdón, les dije stateful, ¿verdad? No, les mentí. No, bueno, la idea es la misma, pero en Spring no se les llama stateful, ya me acordé, se les llama prototype, perdón. Pero la idea es la misma, ¿no? Prototype, ok, prototype. No son stateful, pero bueno, la idea es la misma. Podemos configurar aquí los valores del constructor, ¿no? Hay objetos que se tienen que, a lo mejor no tienen un constructor por default, entonces tenemos que pasarle los valores al constructor, ¿no? Properties es de lo que más se utiliza. Aquí es donde vamos a configurar todos los atributos de un objeto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una clase Java, ¿ok? Que tiene un atributo, no sé, por ejemplo, un string, ¿no? Que sea string X, ¿no? Nosotros aquí en el XML tenemos que poner un tag property y le ponemos el nombre, va a ser igual a X, y le ponemos su valor, ¿no? Si necesitamos configurarlo. Entonces, todos los properties se mapean a atributos de instancia que están en las clases Java. Ok. Más otras configuraciones que ya las iremos viendo, ¿no? Si las necesitamos, ya no son, digamos, tan fundamentales. Entonces, básicamente las que no pierdan de vista son estas que están aquí. Son las más importantes para configurar un bin, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Application Context, nada más para que tengan la idea de qué es un Application Context. Es, digamos, un bin factory, porque extiende. De hecho, aquí pueden ver la jerarquía. Aquí está bin factory y aquí está Application Context. Este se utiliza sobre todo más para cuestiones de ya aplicaciones en forma, aplicaciones enterprise, ¿sale? Básicamente aquí la idea de tener esta funcionalidad es que ya la construcción del contenedor ya ni siquiera la tenemos que programar. En el Hola Mundo que vamos a hacer, que ya no nos dio tiempo esta clase, pero bueno, ya lo haremos la siguiente. Más o menos este sería el código que tendríamos que escribir para poder construir un container. Básicamente aquí este código, como pueden ver, lo que le estoy diciendo, a ver, ¿sabes qué? Voy a crear un recurso que es un XML y este XML se lo voy a pasar al bin factory, que sería este de aquí, ¿no? Este objeto factory ya me representa al container, ¿ok? Este es algo alternativo, ¿no? Puedo crear un container con varios archivos XML, no nada más es uno, pueden ser N, ¿no? Y se hace la unión y al final tengo lo mismo, ¿no? Entonces, en este ejemplo estoy construyendo dos factories, ¿no? Uno empleando este archivo y otro empleando estos otros dos. Entonces, este objeto ya me permite a través de los métodos getBin obtener bins del contenedor.
Sin embargo, les repito, ya en una aplicación grande en forma, este código ni es necesario hacerlo y no se hace. ¿Ok? Ya veremos en su momento cómo se configura el container sin la necesidad de tener que escribir esto. O sea, esto casi nada más lo hacemos para saber cómo se hace internamente y ver, digamos, las entrañas del framework, ¿no? Que esto es lo que ocurre, ¿no? Que nosotros ni nos enteramos, pero realmente así es como se construye el application context, ¿no? Entonces, básicamente hasta aquí podríamos, yo creo que dejarle el día de hoy, ¿no? Y ya la siguiente sesión sirve que se traen todos ahora sí ya su ambiente preparado, ¿no? Y hacemos pues el clásico Hola Mundo, ¿no? La idea era hacer Hola Mundo, pero la verdad me extendí un buen, pero bueno, yo creo que vale la pena, ¿no? Para entender bien esta parte teórica. Entonces lo que vamos a hacer, fíjense, el ejercicio es lo siguiente. Ya que tengamos el ambiente, vamos a crear un servicio que se llame, bueno, como que quieran que se llame, tal vez saludo service. El chiste es que defina un método que se llama saluda. Su función de ese servicio es imprimir un mensaje que se llame, que diga hola mundo con Spring. Y lo vamos a modelar como si fuera un bin, es decir, en nuestro contenedor vamos a tener aquí este servicio que se llame saluda. Y entonces nosotros lo vamos a consumir, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer a través de una prueba unitaria con JUnit, ¿no? Entonces vamos a decirle a Spring que este bin nos los inyecte en una clase de prueba. Entonces en nuestra prueba aquí vamos a validar que este servicio esté funcionando bien, es decir, que esté imprimiendo esta cadena de forma correcta. ¿Ok? Y esto lo vamos a hacer de la forma más empírica y más básica posible, pues para que vean ahora sí que el core, ¿no? El corazoncito del framework, de la forma más simple. ¿Ok? Bueno, ¿qué tienen que hacer si todavía no lo tienen? Instalen su JDK. Estamos usando el OpenJDK 14. Ya por ahí creo que aquí en la página del proyecto de Schoolbook, ahí viene las ligas o la explicación creo que a nivel muy básico. Creo que es en apps, no me acuerdo ya. Sí, mira, aquí está, para que lo descarguen, el Spring Tool Suite, igual lo descargan de aquí. Y ya con eso, ¿no? Entonces, igual si pueden checar los videos de las primeras clases donde creo que lo hicimos, igual estaría genial. Si no, por lo menos váyanlo bajando. Y bueno, y la cuestión del workspace. Este workspace lo pueden obtener aquí si le dan clic en esta liga. Les voy a pasar el workspace que tienen que tener. Esta sería la liga. Les voy a poner en el chat. Y nada más sería agregar el workspace a su IDE y ya con eso. ¿Ok? Y entonces el miércoles, ¿no? Hacemos el Hola Mundo. Vamos a hacer varias configuraciones. Vamos a configurar la parte de JUnit, la parte de las bitácoras, pero eso lo hacemos entre todos. En cuanto al sistema operativo, ¿cómo están utilizando Linux? Yo recomendaría que fuera un Linux. Yo voy a hacerlo todo en Linux o Mac sería lo ideal. Ok, si pueden, si no, pues en Windows, pero la verdad es de repente un poco latoso en Windows. Me dicen acá, aparte del STS y el JDK, hay que instalar algo más. No. Es suficiente con eso. Ok. Todo lo demás que se llegara a necesitar lo vemos entre todos. Nada más procuren tener eso, ¿no? O sea, la idea sería, fíjense aquí rápido les muestro, deben de llegar a lo siguiente, miren. Esperen. Ya quité aquí lo de los participantes. A lo que deben de llegar es a esto. Ya cuando tengan su IDE instalada, esta es la herramienta. Aquí les va a pedir que apunten al workspace. Este workspace sería este archivo zip que ven aquí. Lo descargan, lo ponen en una carpeta
Y posiblemente les mande un warning de que tienen una versión, de que el workspace está escrito en una versión viejita de Spring Tool Suite, no importa, no pasa nada. Entonces al darle aquí en Launch, pues ya una vez que tengan el JDK instalado, les va a aparecer una IDE como esta, ¿no? Entonces, y aquí ya vamos a empezar a crear nuestros proyectos. Entonces, el objetivo sería que para la siguiente clase tengan así ya su IDE como la ven aquí. Si tienen esto, entonces ya están del otro lado, ¿vale? Si tienen algún detalle, pueden checar este documento. Templates, no, ¿cuál era? Sí, de configuración Eclipse. Aquí les voy a pasar la liga. Léanse, si pueden, este documento. Aquí este documento les dice cómo hacer la configuración del workspace, pero totalmente a mano. Obviamente no van a hacer todo esto. Lo único que les recomendaría es que lean nada más la primera parte. Esto sí lo tienen que hacer manual, porque esto sí no hay manera de hacerlo automático. Esta partecita, hasta aquí. El 1.1 nada más. Todo esto de aquí. Ay, qué feo se ve. Mejor así. Ok. Toda esta partecita de aquí es la que sí lean. Hay que configurar nada más esto de aquí y ya. ¿Vale? De todas formas, cualquier cosa ahí en la semana me avisan si tienen dudas o problemas. Hagan de cuenta que es como si fuera clase de la UNAM, entonces pueden enviarme dudas allá en el correo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? Ya listo. ¿Listos? Pues vámonos, ¿no? De Gracias. acuerdo. Cuídense. Nos vemos, Igualmente, profe. Nos buen fin a vemos. todos. Gracias, Ahí, hasta luego. Sí. cuídense. Nos vemos, nos escuchamos el miércoles. Disfrute de su sábado social, profe. Uy, sí, no sabes, bien social, ¿eh? Pero bueno, aquí, social con las laptops será. Como buen ingeniero. Pues ya que, ni modo. Qué triste, ¿verdad? Hay que esperar. Miren que ya cuando se acabe la pandemia y yo dudo mucho que tengamos clase en sábado, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos qué hacemos. Ni se va a acabar la pandemia. Ay, no digas eso. Algún día. Ten fe. Ojalá. Bueno. No, sí, pues. ya va bajando. Supongo. No, sí, pero no sé. Por lo pronto este año lo dudo, ¿no? Así que la Navidad ya fue. Entonces, ni modo. Pasarla con máquinas. Pues ni modo, ¿verdad? Vamos a tener curso el 24 de diciembre, ¿no? Ya que, ¿no? Bueno. Jalo, dicen. En la cena, ¿verdad? Todos, feliz Navidad y estás por acá. No, espérate, es que ya me está compilando mi ejercicio. No, espérame tantito. ¿No? Pues sí, programando. Bueno, ahí sí, si igual comenten a alguien más, si conocen a alguien más que le interese el curso, pues adelante, ¿no? Pueden invitar a quien quieran. De acuerdo, Con muchas ponche, gracias. dicen. Ah, no, con puro ponche, no, más con... Como ingenieros y puro ponche, no, oigan, ¿qué es eso? Pues sí, ¿verdad? Siquiera, un tequilita ahí en el ponche, siquiera que le dé sabor, ¿no? Es como... Vale, bye, cuídense.